Hello, ¿qué onda? Bienvenido otra vez a Temet No sé. Yo soy Mr. Moon y te doy la bienvenida a este segundo episodio de entrevistas, tercer capítulo del podcast, por si no te has aventado los dos anteriores. El primero es de astrología y el segundo hablo yo así un poquito más cortito sobre este proceso llamado el despertar espiritual. Por si no te los has echado, ya sabes, terminando este, lánzate a esos que la verdad están bien chidos también. En este capítulo hablamos sobre psicodélicos, sueños y meditaciones, tonali, algunas culturas antiguas, etcétera, etcétera. La verdad está bien interesante. Todo desde nuestra propia experiencia. Ya sabes que no estamos tratando de enseñarte nada. Todo lo que aquí se comparte pues, son simplemente opiniones, puntos de vista, perspectivas nuevas. Lo que te nutra, pues tómalo. Y lo que no te resuene, simplemente ignóralo y déjalo ir. Ya sabes que compartas esto con quien creas que le puede interesar. Muchas gracias por estar aquí oyendo esto y ojalá te guste y te sirva de algo en tu proceso. Saludos. Pues a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy, aquí estoy con... Yo te conozco como Danila, pero mejor tú preséntate cómo te llamas realmente, porque he visto que te cambias muy seguido el nombre, entonces la verdad no sé. Cuéntanos un poquito más de quién eres y qué haces y todo esto. Pues en sí mi nombre es Miguel Ángel, pero como nombre artístico, por así decirlo, tenía ese de Danila, por un tiempo lo tuve, más o menos 2 años o 2 años y medio. Pero recientemente como ya voy a sacar, bueno, soy músico una de las cosas a las que principalmente me dedico es hacer música, pues ya estoy a punto de sacar mi primer disco ya completo y que hice con un productor y así como que ya más en serio, decidí que este nombre como que ya no me latía tanto, no me representaba, entonces elegí un nuevo nombre. Digamos que esa transición la hice apenas hace unos meses, por eso es que mucha gente todavía me conoce como Danila, pero ya el nombre que elegí es Río Vasudeva. Entonces ese Okay. es el nombre artístico, digamos, ¿no? Pero realmente no me molesta que me llamen como sea, o sea, Miguel, Danila, Río, o sea, realmente hay gente que me sigue en Instagram o en TikTok que de repente me he encontrado en la calle y me dicen Danila y pues no tengo bronca. Y bueno, retomando eso, decir que a lo que yo me dedico o lo que yo hago principalmente es contenido para TikTok. Se podría decir que soy TikToker. Lo que me gusta pues es el contenido, crear contenido de video, sobre todo para redes sociales. En su momento tuve unos podcasts que hacía y subía a YouTube y a Spotify, pero ahorita digamos que lo que más hago es hacer videos para TikTok y mi música. Principalmente es eso. Es a lo que me dedico. Todo este contenido, tanto el musical como el de TikTok, enfocado a la espiritualidad, sobre todo, o sea, al descubrimiento de uno mismo y también muy vinculado a los psicodélicos. De acuerdo. Precisamente este podcast hasta ahorita se llama Conócete a ti mismo. Entonces estoy tratando de invitar gente Ah, que ok. según yo como que se salió un poquito de la definición del mundo que nos venden desde que nacemos y Ok. creó, por así decirlo, la suya propia. Y te me hiciste, o sea, por ejemplo, me acuerdo hace unos meses que me apareció un video tuyo que decía el primer nombre el que veas en este video es un maestro que deberías checar en, creo que se llama Mindsurf o algo así la página. Y sí Ajá. seguí el camino que tú pusiste y me salió el del yo soy, no me acuerdo cómo se llama, pero, Saint Saint Germain. Germain. Ajá. Sí, y de Ok. ahí, o sea, van saliendo muchas cosas, pero a lo que voy es, ¿tú cómo entiendes este proceso de que mucha gente le dice el conocerse a uno mismo? ¿Qué es el uno mismo? ¿Cómo se unta o cómo se come o qué es el uno mismo? Ok. O sea, ¿tu podcast se va a llamar así o el episodio se llama así? El podcast en general se llama Conócete a ti mismo. Ah, ok, ok. Va. Bueno, pues yo creo que em, sí es complejo, o sea, justo conocerse a uno mismo implica darse cuenta de los límites de quién es uno mismo, de los límites y de las capas que tiene este uno mismo o esto que llamamos el yo, ¿no? Porque muchas veces solemos asociar el yo a mi personalidad, es decir, lo que otros nos han dicho que somos y también lo que nosotros creemos que somos. Pero hay cosas que somos que no sabemos que somos. Y hay cosas
que somos que así ni por asomo ni por casualidad se nos ocurriría. Entonces, el conocerse a uno mismo implica, creo que, ver los límites de quién soy y las capas que esto tiene, porque en un primer nivel podemos pensar que somos una personalidad, una identidad construida con base a en qué país nací, a qué me dedico, cómo me llamo, y pensamos que eso es lo que somos. Entonces, el conocerse a uno mismo creo que empieza por una pequeña intuición o una cosquilla que te dice como que acá hay algo más. Es como que tú ves algo, te ves a ti mismo en el espejo y dices, creo que detrás de ese rostro hay algo más. Y cuando entras, a lo mejor ves órganos, ves un esqueleto, ves un corazón bombeando. Entonces te das cuenta que también eres órganos. Y luego cuando te analizas y te observas más el movimiento, dices, wow, cómo, bueno, a mí me ha pasado que llego a decir, ¿cómo es que lo que sea que me haya creado, naturaleza, Dios, las matemáticas, la casualidad del universo, generó este ser que es capaz de alimentarse y que está totalmente adaptado a su entorno, que necesita agua, alimento, oxígeno, y todo eso lo encuentro afuera? No es como que necesite yo comer lava volcánica, por ejemplo, que pues no habría manera de obtenerla. Todo lo que necesito está a mi alcance. Lo primero y más vital, el oxígeno, está aquí inmediatamente. He evolucionado o vengo de una evolución ancestral, de un linaje de animales y seres que han ido evolucionando para lograr estar adaptado a su entorno. Entonces, a lo mejor de pensar, yo soy Miguel Ángel, influencer, o me dedico a las redes sociales, o músico, y soy mexicano, ya paso a pensar, bueno, soy un animal o soy un ser orgánico. Y luego de ahí, cuando lo piensas a nivel cósmico, piensas, bueno, soy una parte de este todo que es el cosmos. Y en ese proceso de meditación, sustancias y espiritualidad, vas cada vez como que profundizando más en tu esencia, en niveles. Y creo que es una búsqueda, al final, como una búsqueda de esencia. Empieza con la pregunta ¿quién soy? Y esa pregunta te lleva a muchos lados, a leer libros, a meditar, a hacer deporte, a platicar con personas, pero al final cada uno llega a su propia respuesta, y en este camino de buscar respuestas, pues vamos, incluso la misma respuesta va evolucionando, ¿no? Y yo como que terminaría esta parte de lo que me preguntaste, lo terminaría diciendo que al final yo creo que es tan indescriptible, enigmático y maravilloso lo que somos, lo que eres tú, lo que soy yo, que te terminan faltando palabras o sobrando. Ya no se puede ni siquiera definir. Cuando realmente observas quién eres, ya no hay palabras. No sé, espero haberme explicado. No, sí, me gustó mucho tu explicación, y creo que a toda la gente que nos está escuchando pues es una gran guía, por así decirlo. O sea, este tipo de cuestionamientos, a final de cuentas, cada quien se los tiene que hacer, como tú dices, y llegar a la respuesta también, porque el uno mismo pues también es subjetivo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Relacionándolo a lo que me dijiste que te dedicabas, y el otro día vi que publicaste una foto de la cumbia rica. ¿Cómo relacionas todo esto de la espiritualidad, no sé, los psicodélicos y en general, con lo que estás creando en música, más que en los videos que he visto? Pues yo creo que la música, al menos en mi caso, es un lenguaje vibracional. Y lo que digo no lo digo como desde un enfoque espiritual, lo digo literalmente. O sea, son ondas que están vibrando, frecuencias, y estas frecuencias influyen en tu estado de ánimo, influyen en cómo te comportas, en qué persona eres. Entonces, de hecho, igual hice un video hace tiempo diciendo esta frase de eres lo que escuchas, hablando de cómo, si tú piensas de una cierta manera, supongamos, tienes emociones como dolor, odio, coraje contra algún familiar, contra algo del pasado,
y luego escuchas rap, supongamos, un rap de un rapero que está hablando así como que todo el tiempo enojado, resentido, y estás escuchando eso, pues te puede servir para depurarte emocionalmente, como para expresar, o también te puede mantener ahí atrapado en un bucle emocional, porque siempre estás procesando las mismas emociones y no te abres a otro tipo de música o a otro tipo de artistas. Entonces, si uno analiza la música que está escuchando, puedes darte cuenta qué momento de tu vida estás viviendo. Yo te podría decir que por la música que escucho actualmente, estoy viviendo un momento de expansión y de cada vez amarme más tal como soy, ¿no? Y hay mucha música que está en esa línea. Entonces, yo podría decir que mi música está muy orientada, a veces incluso sin que yo lo quiera así, se orienta como al despertar y a la expansión de la conciencia. Porque yo, por ejemplo, ahorita mencionaste una canción que estoy a punto de sacar, que se llama Una cumbia rica, que a lo mejor para cuando la gente escuche este podcast, tal vez ya esté afuera en Spotify, en YouTube. Y en esta canción, pues la canción es una cumbia, la titulé así porque literalmente la canción empieza así, diciendo una cumbia rica para que me relaje, etcétera. Y sin querer, dentro de la cumbia metí cosas donde hablo como de la energía, de cómo la energía del bosque vive en mí y que soy la selva y el desierto, y cosas que aunque yo no quiera, inconscientemente digo, como si algo más grande que yo me usara como una especie de instrumento para decir cosas que a la gente le ayudan. Entonces mucha gente me ha platicado que escucha mis canciones o mis cantos, los escucha durante experiencias psicodélicas. O sea, me han contado que hay gente que lo escucha, no sé, fumando DMT o en sus viajes con ácido, con salvia, y escuchan mis canciones. Entonces me dicen que les ayuda cuando están escuchando mi música durante su viaje, les ayuda como a explotar la experiencia o a profundizar más dentro de sí mismos o a descubrir más cosas. Entonces creo que mi música es como mi lenguaje, mi medicina, mi camino, mi don, y cuando la toco me siento elevado, me siento en otro estado mental, me siento conectado conmigo mismo, y a su vez esta misma música ayuda a que otros también se eleven y se conecten con ellos. Entonces yo diría que la conexión entre mi música y toda esta espiritualidad es que la música busca cada vez expandirnos más y conocernos más, entrar más en nosotros mismos. De acuerdo. Oye, muy interesante. Pues ya quiero que salga esta canción que se escucha muy, muy tentativa. Platícame un poquito más de los psicodélicos. ¿Cómo fue que te empezaste en el... O sea, ¿qué te llevó a probarlos para empezar? Y luego, ¿qué descubriste? Porque es destapar muchas cosas, ¿no? O sea, platícame un poquito más de todo esto. Sí, como dices, Ángel, pues es como su nombre lo dice. Para quien no lo sepa, pues psicodélico, su etimología viene de psique, que es mente, alma, y delos, que significa revelación o manifestación. Entonces, se podría traducir la palabra psicodélico como algo que te ayuda a manifestar o a revelar contenidos de tu alma, de tu mente. Y literalmente esos son, porque es curioso que hable, o sea, que tu podcast se titule así, porque pareciera que la charla o todo lo que decimos gira en torno a ello, porque al final los psicodélicos te ayudan a conocer estas capas de las que estaba hablando al principio, como destapar la coladera, por así decirlo. O sea, imagínate que en tu mente tienes un montón de cosas que no sabes que tienes ahí, y cuando tomas una sustancia psicodélica, madres, de repente todo sale, ¿no? Explota y salen muchas cosas, recuerdos, emociones que no sabes que tenías, traumas, heridas, un montón de cosas. Entonces, al menos en mi camino, pues yo empecé o me metí en todo este mundo por una lectura, básicamente, por una charla, una conferencia que dio Aldous Huxley, que es un escritor y un personaje muy conocido dentro de la escena psicodélica, y este individuo es bastante conocido porque fue escritor de ciencia ficción, escribió Un Mundo Feliz, pero además de eso se dedicó a
también a probar, a estudiar, filosofar y hablar sobre los psicodélicos. Entonces él dio una charla que se llama La experiencia visionaria y yo la leí, o sea, porque como obviamente él ya está muerto y no sé si para cuando él vivía, yo supongo que no existían cámaras ni nada, pero esta charla la transcribieron a escrito y la leí. Y ahí hablaba de varios métodos para entrar como a otros estados mentales. Él le llamaba experiencias visionarias, experiencias donde como que tu mente se conecta algo más, se proyecta algo más. Y a mí me llamó mucho la atención. Hablaba del ayuno, de la danza, de la sexualidad, y en una parte hablaba de métodos químicos para acceder a la experiencia visionaria. Entonces ya ahí empezaba a mencionar las sustancias psicodélicas y ya hablaba de varias. Entonces me llamó mucho la atención, o sea, me pareció fascinante que una sustancia pudiera meterte en otro estado mental, casi místico, donde pudieras entender cosas de tu vida como una mayor lucidez. Pero obviamente yo traía muchísimos prejuicios que me inculcaron desde pequeño de que drogarse es malo, de que las drogas, de que drogadicto y un montón de cosas que te dicen negativas. Sin embargo, ya cuando te metes a estudiar todo este tema, te das cuenta que pues no todas las drogas son iguales y que también depende del uso que le des y depende de muchas cosas, el contexto en el que lo hagas, etcétera. Entonces, pues fue así como me decidí a por primera vez con un amigo probar el LSD. Esa fue la primera sustancia que yo probé. Yo ni siquiera sabía si era LSD, o sea, así como que con un amigo o un compa le dije, oye, pues pásame con quién lo compre, etcétera. Y ya cuando yo lo tomé, pues la sensación fue, pues, ¿cómo decirlo? Fortísima, o sea, entre todo mi exterior pues se transfiguraba, o sea, las cosas que yo veía hacia afuera se movían, se distorsionaban, empecé a sentirme como con mucha energía y en algún punto, o sea, creo que uno de los momentos más conmovedores que viví fue con la música. Justamente durante ese viaje escuché un disco de Gustavo Cerati y yo estaba así como que hecho un mar de lágrimas porque la música me parecía preciosa. Y luego haz de cuenta que yo estaba viendo una caja de cartón que mi amigo tenía en su cuarto y estaba pintada de colores, o sea, como que él le había salpicado pintura a la caja, ¿no? De colores azules, morados, tonos así. Entonces yo me la quedé viendo y empezó a bailar al ritmo de la música y luego los colores de la caja se despegaron y estaban flotando en el aire. No, es una cosa que yo dije, ¿qué es esto? Y me hacía llorar de lo hermoso que era, o sea, nunca había visto yo algo así de conmovedor en mi vida. Obviamente ese viaje me transformó la vida, o sea, me cambió como todo el paradigma de lo que era existir. No sabía yo que se podía hacer como llegar a un grado de tanto gozo con la música. Y entonces lo que empecé a hacer pues fue investigar, o sea, empecé a leer más y más y más, empecé a tomar otras sustancias, seguí experimentando con el LSD y luego empecé a investigar que a veces el LSD como que lo falseaban, es decir, te daban otra sustancia que no era. Empecé a experimentar con otras sustancias y luego ya como que me di cuenta que todo esto también tenía un sentido ceremonial y de respeto, porque yo lo estaba tomando como de manera recreativa, pero en algún punto llegué ante la abuelita ayahuasca y ahí fue donde mi perspectiva cambió, porque tuve mi primera ceremonia, pero fui como músico. Yo nunca he tomado la ayahuasca, digamos, que solo la tome y me acueste a vivir el proceso. O sea, todas las veces que yo la he tomado ha sido como músico, o sea, voy como músico invitado, digamos, como a dar un servicio, la tomo para conectarme en la vibra de todos y pues ya, toco. Entonces asistí más o menos como a 10 ceremonias, 9, 10 ceremonias donde fui músico y wow, o sea, lo que viví ahí ya fue también otra onda, ¿no? Y me enseñó como toda la parte sagrada de estas medicinas. Entonces ya fue cuando dejé de llamar, o sea, a un grupo de estas sustancias las llamo psicodélicos. Pero cuando hablo de la ayahuasca, la salvia divinorum, los honguitos sagrados, ya los llamo pues plantas maestras, ¿no? O plantas sagradas, porque ya la relación cambia. Ya no es como una relación de sustancia y yo, persona que me como la sustancia, sino que más bien se vuelve una relación de iguales, donde yo al menos he entendido que estas plantas tienen espíritu y que es como relacionarte con una persona, casi, o sea, bueno, no casi, más bien es lo mismo que hablar con una persona.
entonces ya les trato con mucho mayor respeto. Y digamos que por ahí empezó el caminito y ya luego de ahí fui descubriendo cosas, aprendiendo otras y también entendiendo que mucho de lo que hicieron estas plantas maestras no fue darme las respuestas, sino ayudarme a encontrarlas en mí mismo, ¿no? Y pues ya tiene bastante, bueno, algo de tiempo que ya pues no he tomado nada, porque ya estoy como que en un camino donde a través de la música, la meditación, la terapia voy sanándome primero, ¿no? Resolviendo toda esa, bajando aquí a la tierra toda la información que ya me dieron, ¿no? Porque creo que si no transformas en acción todo eso que te transmiten las plantas maestras, si no lo aplicas, pues se queda en pura teoría. Entonces, ese amor tan bonito que te enseñan, esa unidad, esa belleza, hay que aprender a verla en la vida cotidiana, porque si no te vuelves dependiente de la sustancia o piensas que solo ahí está la verdad, por decirlo de alguna forma. De acuerdo. Oye, está bien interesante. A mí también me pasó más o menos similar. En algún momento estuve experimentando igual con LSD y con otras sustancias más de la calle, por así decirlo. Igual mi perspectiva empezó a cambiar y estoy completamente de acuerdo de que este tipo de experiencias como la ayahuasca y los hongos sí es como platicar con alguien o sí tienen una esencia, por así decirlo. ¿Tú ya has tomado también honguitos o ayahuasca o algo así? Sí, igual la ayahuasca y honguitos. Estuve como 3 años metido en lo del LSD y MDMA y otras sustancias así un poquito más de fiesta. Me metí a los raves y cosas así. Uh-huh. Y ya de un día de repente traía mucha depresión y muchos problemas personales que no quería aceptar. Y me surgió la oportunidad de ir a una ceremonia de ayahuasca. Y la primera vez no me pegó, o sea, no me hizo nada y me tomé como 3 vasitos y dije, ¿será que tengo algo? O sea, en este momento lo tomo como, tal vez no estaba preparado en ese momento para lo que iba a vivir. Y 6 meses después volví a ir ya con una preparación más personal, por así decirlo, con preguntas mejor hechas y cosas así. Y no, tremendo viaje, todo se movía. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo le haces para tocar con ayahuasca? O sea, es una experiencia muy fuerte corporalmente, no tanto solo la alucinación, sino también el cuerpo está como todo flojo, ¿no? ¿Tú cómo? Ajá, sí, es muy cierto eso y de hecho, o sea, varias de las veces que me tocó tocar en ese estado de conciencia, pues varias veces me tiró, o sea, la abuelita así como que yo siempre digamos que, como dices, la dosis que se suele dar inicial, al menos con los que yo iba, era los facilitadores que yo iba, era un caballito, ¿no? El tamaño de un caballito era lo que te daban inicialmente para que empiece el viaje. Y hay personas que con ese caballito de ayahuasca, bueno, para quien no sepa, caballitos yo creo que han de ser como 100 mililitros, 200 mililitros, que es donde se suele servir el tequila, que son vasitos así, ¿no? Para quien no lo sepa. Y te dan uno, ¿no? Y ya si todavía no profundizas, pues te dan 2, 3, hay quien se toma hasta 4, ¿no? A veces se retarda el efecto, o sea, como que te engaña, que no te va a pegar, y ya tú ya te tomaste 3 y tómala, ¿no? Pero en mi caso yo me tomaba medio caballito, o sea, de lo que la gente se tomaba yo me tomaba la mitad de lo que la gente se tomaba para empezar, por así decirlo. Pero a veces con eso, o sea, la primera vez que yo toqué, con eso tuve, porque empecé a tocar y obviamente en un punto donde estoy tocando empiezo a ver como que el entorno ya se nota diferente, o sea, noto como que las cosas se mueven un poco, yo me siento como distinto, con más calor o con más frío. Y llegó un punto donde la primera vez que yo toqué, sí, como eso de las 2, 3 de la mañana, ya se me olvidaron, o sea, se me olvidó cómo tocar la guitarra. O sea, algo así bien, bien extraño. O sea, así como si me hubieran borrado toda la información mental de cómo se tocaba. Yo me volteé con el chico que me había invitado y le dije, oye, es que ya no me acuerdo cómo tocar. Y me dice, ¿cómo? No, pues dice, acuéstate, yo le sigo. Porque él también tocaba. O sea, yo iba como reforzando y nos íbamos turnando, o a momentos pues los dos empezábamos a tocar juntos. Entonces ahí me dio chance y ya me acosté y empezaron a salir muchos miedos. O sea, siento que la abuelita ayahuasca, mucho de lo que fue con ella fue como un trabajo de sombra, porque mucho de lo que yo vi fue oscuro.
no fue precisamente agradable, o sea, fue mucha oscuridad, mucha. Y pues en momentos me sentía aterrado, o sea, realmente yo sentía mucho miedo. En ese entonces, en ese grupo, pues estaba una familiar mía, entonces pues yo recurrí a ella y le dije, no, pues es que estoy viendo y sintiendo cosas así muy fuertes. Entonces ya ella me abrazó, como que me acurruqué con ella y ya ella como que me arrulló con su voz y ya así como que libré la experiencia, ¿no? Pero, o sea, tocar en ese estado de conciencia conectado con la ayahuasca es un poco difícil. Te digo que a momentos hace como que las cosas se te olviden. No sé si ella lo hace a propósito, lo hace como para desafiar mi mente o para que yo no tenga como, ¿cómo decirlo? Como que no es nada mental, o sea, la ayahuasca no es mental, te quita toda tu mente, todo lo que es mental para ti, lenguaje, razón, te lo quita y te lleva a un estado, yo diría, como que más instintivo, intuitivo y animal. Y cuando se me olvidaban las canciones, porque me pasó más veces que tomaba la ayahuasca y de repente sopas, ya se me olvidó otra vez, me obligaba como a improvisar, no tenía otra opción más que improvisar. Entonces empezaba a hacer ruidos y empezaba a hacer ruidos de animales, cantos y todo, y como que la ayahuasca me iba llevando por donde ella quería, porque pues yo estaba como instrumento de ella para guiar a los demás, ¿no? Entonces ella en algún momento tomó el mando y como que me enseñó que mi garganta tenía más posibilidades de las que yo ocupaba. O sea, como que yo estaba siempre cantando en este rango, ¿no? En este espacio, y de repente me enseñó que había, o sea, así como miles de colores que yo podía pintar con mi garganta. De acuerdo. Oye, y también siempre que he ido le dicen abuelita a la ayahuasca y por ejemplo a los hongos niños santos. ¿Sí los relacionas tú con este tipo de esencia, por así decirlo? La ayahuasca con una abuela y los hongos con unos niños, ¿o cómo lo ves tú? Pues yo siento que esto sobre todo pues viene de las personas más maestras, ¿no? O expertas en estas plantas que llevan más tiempo vinculándose con ellas. Al menos sé que la expresión de niñitos santos viene de la cultura mazateca y yo creo que pues ellos tendrán sus razones, ¿no? Yo personalmente sí he sentido que es una presencia colectiva, la de los honguitos. O sea, a veces se pueden sentir como que son varios y a veces se siente como que es una sola presencia. Yo nunca he como dialogado como tal con esta presencia, ha sido más como un diálogo un poco telepático, tal vez, como que me dan conclusiones, pero sí no he llegado como al fondo de soy yo, o sea, soy yo mismo que me estoy hablando o si son los honguitos, ¿no? Igual visualmente nunca es como que haya visto el espíritu del honguito o de la ayahuasca, porque conozco personas que sí, o sea que sí han dicho, no, pues yo vi una mujer así y me habló literalmente, ¿no? A mí no, siempre ha sido como un contacto telepático y yo creo que en parte es porque siento que no resistiría algo de ese grado. En su momento no lo hubiera resistido porque hubiera sido una visión tan fuerte y tan real verlo así frente a mí, que hubiera sido como muy intenso, ¿no? Entonces yo creo que por eso no lo hicieron las sustancias. Y de hecho yo, antes de tomar honguitos, en mi tercera ceremonia me parece, yo les pedí que no me enseñaran nada que yo no pudiera soportar, por así decirlo. Entonces siento que sí me hicieron caso, o sea, me enseñaron algunas cosas y me dieron algunas respuestas, me hicieron entender otras, ¿no? Y no te sabría decir a fondo, pero yo al menos uso esas palabras a veces para referirme a ellos, como respetando pues la tradición que nos han heredado, ¿no? Y sí, lo que sí siento con la ayahuasca es que es un espíritu femenino que viene de la tierra, sobre todo, y sí siento como que es una madre o una abuela. Aunque nunca la he visto o la he escuchado, siento que su presencia es amorosa, pero también dura, como la de una mamá a veces puede ser. De acuerdo. Hablando de los mazatecas, también ahorita mencionamos la salvia divinorum. La salvia viene de esta cultura, tengo entendido, tú corrígeme si me equivoco. ¿Cómo fue tu experiencia con la salvia? Porque esa silla es más fuerte, ¿no? La probé una vez, pero no me gustó mucho el efecto. No sé, como que se movió todo demasiado y dije, no, por aquí yo creo que ahorita no. Sí, yo creo que si la abuelita ayahuasca es dura, la salvia yo creo que todavía es más dura o más ruda, porque
igual, o sea, siento que entras en una dimensión donde no hay mente o hay muy poquita mente y, o sea, te puede, ¿cómo decirlo? Te puedes incluso perder ahí, porque al menos en mi experiencia, tuve una experiencia con salvia en extracto y algo curioso es que los mazatecos eh, toman la salvia masticada, la mastican, según lo que tengo entendido, las hojas o también en una especie como de cilindro. Y de esta forma el efecto es mucho más suave. Eh, porque la concentración de salvinorina en las hojas no es tan intensa. Entonces, para que el efecto sea tan intenso como probablemente tú lo viviste y yo, se hace un extracto. Y esto para los mazatecos como que no es correcto. El que tú hagas un extracto, o sea, saques la sustancia y luego la metas en las hojitas para que esté más concentrado, eso como que no está muy chido desde su perspectiva, o por lo que yo he leído. Entonces ya desde ahí como que empezamos medio mal, porque ya la estamos consumiendo o tomando o relacionándonos con ella de una forma, entre comillas, que no es la original, que es la de los mazatecos. Eh, Ahora, yo no sé, es interesante la historia de la Salvia Divinorum porque lo que yo he leído, no recuerdo bien dónde leí esto, pero hubo un tiempo donde igual así me clavé mucho con esta planta porque la tomé en 3 ocasiones y lo que viví en esas 3 ocasiones pues fue como muy fuerte como para olvidarlo. Entonces me metí a leer mucho de ella y según lo que yo tengo entendido, es originaria de Oaxaca, o sea, ahorita obviamente ya la pueden hacer crecer en muchos lados, ya quien quiera pues, se lleva las semillas, pero apareció en Oaxaca de manera misteriosa, no le encuentran como que sus parientes ancestrales, o sea, como que no se sabe bien cómo llegó a aparecer en Oaxaca. Apareció, le empezaron a dar este uso ritual, este uso adivinatorio y y pues ya de ahí más gente la empezó a conocer y se ha empezado a mover. Ya hay como que incluso una cultura de la Salvia Divinorum, digamos la visual, o sea, una cultura visual. Muchos artistas pintan sus visiones y como que ya entre la gente que está en esta comunidad ya se sabe como por dónde va su efecto, ¿no? Y uno de los efectos que yo percibí en uno de mis viajes y que lo he visto repetido en varias ilustraciones es un efecto de repetición. O sea, algo que hace mucho es así como repetición, repetición. Entonces, incluso en mi podcast, cuando llegué a hacer mi podcast, pues ahí lo platiqué y también hice yo una ilustración de como lo que sentí y lo que viví, que era que me multiplicaba infinitamente, o sea, así como hacia la derecha, para arriba, para atrás, o sea, estaba yo así como en un espacio donde estaba yo multiplicado infinitamente y la sensación no es agradable porque es de mucho descontrol, o sea, como que no puedes controlar nada, ¿no? Y yo supongo, me he dado cuenta que eso no le gusta a nuestra mente humana, sentir ese descontrol. De acuerdo. Bueno, pasándonos poquito de los psicodélicos, yo te conocí también hace unas semanas, me leíste el Tonali. Sí, sí. ¿Qué es el Tonali y para qué funciona para la gente que esté interesada, por ejemplo, en todo esto de la cultura maya o de dónde es? Platícanos un poquito más. Bueno, sobre el Tonali, es una sabiduría pues ancestral. Cuando digo ancestral me refiero a que es una sabiduría que al menos por lo que me ha enseñado mi maestro se remonta a 3000 años atrás y de ahí ha venido la herencia, ¿no? O sea, es como que se va pasando oralmente y a través también de los códices o libros de sabiduría, libros pintados, que es como le llamaban nuestros ancestros, ¿no? Entonces, es una sabiduría antigua que tiene sus raíces en lo que llamamos la cultura olmeca. De ahí digamos que la cultura olmeca es como el centro o la raíz y salen varias ramitas que ya son todas las culturas. Entonces, algo que tienen en común todas estas culturas que son de México, Centroamérica, es que las culturas que conocemos como mesoamericanas, es que tienen en común un calendario de 260 días. Tienen un calendario común o práctico
que al menos en la cosmovisión mexica se le llama Xihuitl. Este calendario tiene 360 días, que sería, digamos, como que el equivalente a nuestro calendario gregoriano, el que tenemos ahorita, a diferencia de 5 días, ¿no? Pero digamos que esta cultura, o toda nuestra cultura, es una cultura matemática, una cultura astronómica, que hizo de este estudio, del estudio del universo, una ciencia espiritual. Para ellos, matemáticas y astronomía no estaban peleados de espíritu y energía y pensamiento, todo estaba conectado, ¿no? A diferencia de ahora el ambiente que estamos viviendo, ¿no? Donde la ciencia está separada de la religión o la espiritualidad. Aquí no, estaban juntas. Y yo creo que poco a poco ya se van juntando otra vez ciencia y espiritualidad a través de la física cuántica, sobre todo, que siento que es la ciencia que ha venido a demostrar que hay cosas muy, 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 muy pequeñitas vibrando dentro de todo, energía, ¿no? Que es invisible y que está ahí. Entonces yo creo que ya se avecina esta fusión total otra vez de ciencia y espiritualidad. Entonces, además de este calendario de 360 días, lo que une a estas culturas es un segundo calendario de 260 días y que es una cuenta de tiempo lunar. El otro calendario, el de 360, es solar y este es lunar. Entonces, el nombre, ¿cómo llamen a este calendario? Cambia en cada cultura. La cultura maya le llama de un modo, ahorita no me acuerdo cómo lo llaman, y la cultura mexica le llama Tonalpohualli. Este Tonalpohualli tiene 260 días y cada uno de esos días son los tonali, se les llama tonali. En el caso de la cultura maya se le llama kin, el kin maya. Entonces, maya, cosmovisión maya y cosmovisión mexica o nahua son hermanas, pero hermanas que ya, digamos, están separadas. Tienen cosas en común porque forman parte de la misma familia, pero cómo le llaman a las cosas pues va a cambiar, porque incluso tienen idiomas diferentes, ¿no? Entonces, el tonali, digamos que sería cada día contenido dentro de ese calendario, cada día que pasa. Y tonali pues literalmente significa día. Pero la metáfora que suelo usar siempre es como, imagínate que Dios o el universo es una especie de pintor y tiene un frente de sí su lienzo, ¿no? Y tiene un montón de colores. Entonces dice, pues el día 1 caimán, voy a pintar con azul y con rojo y con verde. Pero el día 2 viento, ahora quiero meter un poquito de blanco, un poquito de negro y otra vez tantito verde. Y el día 3 casa, quiero pintar esto y lo otro. Algo así pasa con el calendario Tonalpohualli de 260 días. Cada día va a tener una interacción de energías diferentes. Son las mismas energías, los mismos colores, como cuando tú pintas, estás usando los mismos colores, pero para un día pintas con unos, para otro con otros. Son los mismos colores, es decir, las mismas energías, los mismos 20 tonali y los mismos dioses. El dios del fuego, diosa del agua, de la tierra, del viento, Quetzalcóatl, los dioses que todos conocemos y los que no conocemos también, y cada día van a ir pintando de manera diferente. Entonces, lo que se hace con una lectura de tonali es ver, digamos, qué colores o qué energías están involucradas en tu día de nacimiento, para así determinar cómo influyen estas energías en tu comportamiento diario y cómo te pueden ayudar estas energías pues a estar más conectado contigo mismo. Claro que esta lectura antes, y yo creo que todavía ahora hay quien lo sigue haciendo con ese uso, pero yo no. Antes tenía esta lectura un uso principalmente adivinatorio. Es decir, se te hacía la lectura para saber pues tu futuro, tu destino, cómo te iba a ir y también para ponerle nombre a los bebés, ¿no? Pero ahora el uso que yo le doy y al que me enseñó mi maestro es un enfoque y un uso más terapéutico, por así decirlo, o de sanación, es utilizar esta lectura y estas energías para entendernos como seres humanos y entender nuestras emociones, nuestra historia personal y ayudar como a que desenredar nuestra vida para sentirnos mejor. De acuerdo. Oye, está bien interesante todo esto. ¿Tiene alguna relación con la astrología occidental o la oriental o nada que ver? Pues, si tiene una relación histórica, lo desconozco.
Lo poco que sé, o sea, lo poco que una vez me comentó mi maestro es que, pues, por esta historia que todos conocemos, de que el humano se movió a través del estrecho de Bering, de Asia a América, para poblar, pues traemos mucha sabiduría de allá, de Asia. Y algo curioso que he notado es que el horóscopo chino o los signos chinos, varios coinciden con signos del tonal. Por ejemplo, ellos tienen el signo mono, conejo, perro, eh, dragón, que nosotros no tenemos un dragón, pero tenemos caimán, que es muy parecido. Esos signos coinciden. Entonces hay así como que algunas cosas curiosas ahí. Y me pasa mucho que haciendo lecturas a las personas, me cuentan que lo que les digo de su tonali es muy parecido a lo que les salió en su carta natal, cuando les hicieron su lectura de astrología occidental. Es muy parecido. Entonces, una relación directa, histórica que yo te pueda decir y que yo tenga rastreada, no. Pero así como conexiones curiosas, sí he notado. Ok. Oye, y yéndonos ¿has entrado a los temas de Carlos Castaneda y don Juan Matus y los toltecas y todo esto o no? Pues muy superficialmente, o sea, digamos que se escucha mucho, como que la comunidad espiritual o psicodélica, pues, se habla mucho de Carlos Castaneda, ¿no? Pero a mí fíjate que no me ha llamado tanto la atención. Sé que él tiene como una influencia del conocimiento tolteca, y de hecho, pues sería como que más preciso. Digo, ahorita estuve mencionando la palabra mexica porque es más familiar en general para la gente, mexica, nahua, pero en realidad toda esta sabiduría es tolteca. O sea, porque aquí como que cabría hacer una aclaración, que tolteca, cuando decimos tolteca, no hablamos de un grupo o una cultura de personas, sino de un grado de conocimiento, de un nivel. Algo parecido, yo la analogía que siempre pongo es parecido a cuando dices, soy licenciado o soy doctor. Tú puedes ser licenciado y ser mexicano, o ser licenciado colombiano, ser licenciado o ingeniero alemán, ingeniero japonés. Es como un grado de conocimiento, decir soy licenciado, soy maestro, soy doctor, tengo un postdoctorado. Lo mismo con los toltecas. Cuando decías soy tolteca, no significa que soy de un grupo territorial, sino que soy de un grado de conocimiento. Entonces, esta sabiduría pues es tolteca, en esencia. Todo esto que estoy hablando es tolteca. Y el trabajo de Carlos Castaneda no lo conozco, pero sí conozco como la sabiduría tolteca o la toltecayotl, así a grandes rasgos, ¿no? Algunas cosas. Pero ¿por qué me preguntabas esto? ¿Tú has leído a Carlos Castaneda? ¿Cuál ha sido tu experiencia con él? O cuéntame tú. No, sí va por donde tú dices. Sí he leído en general todo el trabajo de Carlos Castaneda, pero lo que más me fascinó dentro de toda su obra, pues fue precisamente la historia que nos cuenta sobre el origen de la Toltecayotl en general. Y me he puesto a investigar como de dónde viene más, por así decirlo. Y ahorita que mencionaste que los olmecas, pues sí se relaciona con muchas cosas que por lo menos yo he oído. Y no sé qué tanto creas tú en ya cosas más como del Atlántida y cosas de esas, pero según muchas personas que he escuchado, se cree que los olmecas o los pueblos de aquí de México, de los toltecas, por ejemplo, que es, y como tú dices, un grado, toda su sabiduría viene de los atlantes, que teóricamente los atlantes son de la Atlántida. ¿Te gustan estos temas? ¿Crees en ellos? O tú platícame un poquito más. Pues esto de que ha habido como civilizaciones antes y que han, no sé, acabado, pero que nos han legado conocimiento, no me desconcertaría. O sea, no es un tema en el que esté profundizado, eh, pero tampoco es un tema que rechazo, porque al final es curioso ver cómo distintas sabidurías, la sabiduría egipcia, china, eh, hindú, la mexicana, puedes encontrar paralelismos, ¿no? O que tienen similitudes, que dicen cosas parecidas. Entonces, si por ejemplo la sabiduría hindú hace miles de años, su sabiduría es muy parecida
a lo que ahora podemos leer o saber de física cuántica. Yo creo que es muy posible que incluso civilizaciones todavía muchos años atrás hayan descubierto cosas que nosotros apenas estamos redescubriendo. O sea, me suena algo posible. No estoy muy metido en el tema, pero tampoco sería un tema que rechace o que me parezca una tontería. Creo que es posible. Y es algo que mucha gente habla, ¿no? Realmente yo no sé si creerlo o no, pero al menos sí me suena muy, muy, muy posible. Igual que el tema, creo que irse al pasado es parecido como irse al futuro, porque también en la espiritualidad hablan mucho de los extraterrestres, de la canalización de pleiadianos, arturianos, todo esto, y también lo creo. O sea, yo siento que al final, así tú sientas que el mensaje que te están pasando te lo manda Dios, te lo manda un pleiadiano, te lo manda un atlante, o lo traes en tus raíces olmecas, sin importar la palabra que tú uses o de dónde sientas que viene, el mensaje insiste en el amor. No sé si me explico, en el amor, en la unidad, en el respeto a la madre tierra. Entonces, ahí te diría una frase que leí en un lado que me gustó mucho, que decía, en la espiritualidad es más importante el mensaje que el mensajero. Entonces, pues eso. Muy, muy bonito realmente. Entonces, también ya para bajarnos poquito del avión, de todas estas cosas, ¿cómo te ha funcionado a ti la meditación? Porque dices que has dejado un poquito las sustancias y las ceremonias desde hace algún tiempo y mencionaste y he visto en tus videos que hablas mucho sobre que, por ejemplo, me acuerdo de uno que ibas a entrar a una cámara de privación sensorial y que hiciste una meditación antes para intencionarlo. ¿Cómo funcionan tus intenciones, tus meditaciones, cómo la haces? También platícanos un poquito más de todo esto. Pues yo creo que todos los caminos son válidos y también los caminos tienen etapas. Entonces, una persona que, por ejemplo, lleva toda su vida meditando o haciendo deporte y juzga a quien consume psicodélicos o sustancias, y lo mismo a la inversa, pensar que los psicodélicos encierran la verdad de la vida y no hay verdad para quienes no han consumido nada en su vida, pues es como una perspectiva limitada de algo infinito que es la vida, ¿no? La vida es muy variable. Entonces, al menos yo me encuentro en una etapa donde necesito aterrizar información, hacer como un trabajo interior aquí en la cotidianidad. Entonces, parte del cómo yo he entendido la meditación también a través de varios maestros, obviamente, o sea, maestros directos que conozco o maestros pues de libros, ¿no? Personas que nunca has visto en tu vida, pero que te dejan una enseñanza. He ido entendiendo que la meditación, incluso la palabra meditación ya no me gusta tanto porque siento que lo que yo hago, no sé si sería meditación. O sea, yo prefiero la palabra observación. Como la mayoría de lo que yo hago o intento hacer es cotidianamente tratar de juzgar lo menos posible a los demás, juzgar lo menos posible mi exterior físico, porque la mente te incita a decir, por ejemplo, pues ¿qué hay a mis espaldas? Pues una pared y un cuadro, por ejemplo. No decimos, ¿qué hay a mis espaldas? Pues hay materia, hay espacio vacío, hay colores, hay un juego de luces. No, regularmente describimos todo a través de cosas. ¿Cómo es esa persona? ¿Es alta? ¿Es mexicana? ¿Es gorda? ¿Es fea? ¿Es bonita? ¿Es atractiva? Todo el tiempo estamos poniendo etiquetas a las personas y a la realidad. Entonces, mi trabajo interior principalmente se ha basado en intentar reducir esas etiquetas mentales que le pongo a todo y observar más sin juicio, incluido mi persona e incluido mis pensamientos, ¿no? Porque obviamente a los pensamientos vienen cosas bonitas y cosas no tan bonitas, deseos buenos, deseos malos, envidia, rencor, muchas emociones que calificamos como negativas y que a veces nos privamos de sentir. Y lo que yo hago es tratar de observar, ¿no? No siempre lo consigo, muchas veces el ruido mental te gana o toda esta programación mental, pero muchas veces sí lo... Como que se cortó. No te escucho. Jeje.
Ah, qué raro. Ah, ya, ahora sí, ya te escucho. ¿Ya? ¿En dónde me quedé? En que todo es como que a veces te gana la programación, pero a veces sí consigues observar. Ajá. Entonces, cuando consigues observar, pues se revelan cosas, o sea, de respuestas a tu vida, pero también un sentir. Llega como un sentir de paz, porque al final creo que mucho de lo que hacemos en la vida se reduce a estar en paz. Como que en el fondo lo que muchos quieren es simplemente estar tranquilos, solo que su mente no los deja, el trabajo no los deja, sus ocupaciones que uno mismo se impone no te dejan. Entonces, creo que entrar en ese estado de paz es más fácil cuando observas y cuando no luchas contra la vida. Por eso te digo que como este estado lo logro también con música o andando en bici o de otras maneras, pues por eso te digo que no sé si le llamaría meditación, tal vez le llamaría atención o le llamaría observación, presencia. Y cuando tú lees sobre meditación, pues básicamente te hablan de eso, o sea, de observar sin juicio, de presencia, etcétera. Y pues hay miles de meditaciones, ¿no? Pero creo que eso es lo que, bueno, miles de tipos de meditaciones, trascendental, budista, no sé, pero creo que todo se reduce a eso, a lo que te comparto, al menos yo así lo he vivido. No, sí, también, pues, por ejemplo, en mi caso, al principio también era como de, no sé, como que me obligaba más a tratar de controlar la mente, que se me olvidaba que en realidad todo este camino, por así decirlo, lo inicié para quererme sentir mejor. Entonces, en el proceso me di cuenta de esto y simplemente soltar, así como tú dices, o sea, observas, pero sin apegarte, sin juicios. Igual no lo logro siempre, pero al final de cuentas estamos intentando lo que creo que es lo importante. Sí, exacto, Ángel. Creo que, como dices, a veces la espiritualidad se vuelve tu nueva celda, ¿no? O sea, antes estás atrapado intentando seguir las ideas de los demás, alcanzando el éxito que te plantean, haciendo cosas que no te gustan, y llega la espiritualidad como una luz que te dice te puedes sentir mejor, puedes ser más feliz, y te metes ahí, y pues como dices, te sientes frustrado por no meditar bien o por no hacer esto, lo otro, y pues entonces da lo mismo, hagas lo que hagas y te vas a sentir así. Hay gente que, por ejemplo, ni medita, ni menciona, ni la oyes una vez en su vida decir espiritual, pero son más espirituales que mucha gente que se dice espiritual. O sea, porque al final de la espiritualidad se trata de lograr un estado de confianza en la vida, de soltura, de fluidez y aceptar cuando no logres ese estado, pues aceptar que no siempre va a ser así, ¿no? Que tampoco puedes forzar a la vida a que siempre sea bonita. De acuerdo. Ya de últimas preguntas interesantes. ¿Alguna vez te ha pasado alguna experiencia que tú juzgarías como sobrenatural o te has encontrado con entidades, te han hablado ángeles o cosas de estas? Porque ahorita he escuchado a mucha gente que habla de todo esto. Pues no sé, es que creo que habría como que ver la definición de sobrenatural, porque sobrenatural, pues muchas cosas que me han pasado en psicodélicos te diría que son sobrenaturales, o sea, no hay como una explicación científica más que tal vez algo energético, ¿no? Algunas de las cosas más fuertes que yo he vivido eh, en estados expandidos de conciencia, por ejemplo, con sustancias, pues ha sido ver sombras pasar o estar con varios amigos y que ambos veamos la sombra, o sea, ambos ver y voltear y verlo, ¿no? En sueños también, una vez me pasó, esta es como una de las experiencias más emblemáticas que me ha pasado. Una vez me pasó que estaba yo soñando, estaba dormido soñando que estaba yo en la selva, entonces estaba yo hincado frente a un maestro, o sea, yo sabía que era un taita o un maestro de la selva, de la ayahuasca, y él me estaba mirando y estábamos como que de rodillas viéndonos uno frente al otro y él me estaba transmitiendo conocimientos. Entonces, él me dijo un montón de cosas, o sea, un montón. Me estaba pasando mucha sabiduría como con la boca, pero también con la mente. Y yo recibiendo. Total que yo
Cuando tengo sueños importantes, suelo grabarlos como audios en mi teléfono y ya luego los escucho, saco conclusiones. Entonces, en un momento desperté del sueño y dije, voy a grabar en un audio todo lo que me dijo, porque eran un montón de cosas así bien alucinantes y yo estaba dormido así de lado. Entonces yo, del otro lado a mis espaldas estaba el celular, entonces me giro para agarrar mi celular y de debajo de mi cama sale así una sombra como de 2 metros, o sea, haz de cuenta que salió así como un soplido, como humo, salió así y se paró así enfrente. O sea, cuando yo volteé a agarrar mi celular, salió y se paró y no más, o sea, me sentí en ese momento como tan sorprendido y aterrado que me regresé, o sea, me volví a tapar y ya ni agarré mi celular. O sea, me dio un montón de miedo. Dije, no más, qué pedo. Y me quedé así y me quedé dormido. O sea, así con el miedo me quedé dormido. Y al otro día pues me sentí encabronado porque dije, no manches, o sea, todo lo que me dijo este chamán durante mis sueños ya lo perdí por esta sombra. Y de hecho al audio, o sea, ya cuando yo conté mi sueño en mi audio, al otro día, lo titulé La sombra que evitó mi aprendizaje. O sea, como si esa sombra, yo sentí como si no hubiera querido que yo grabara el audio, como que esa fue su función. Entonces, esa es como una de las cosas más raras que me ha pasado. Y eso pues no estaba en ningún estado psicodélico, pero estaba adormilado, ¿no? O sea, ya sabes que cuando duermes o cuando estás así en el ensueño, la división entre lo real y tu cabeza, pues es muy, muy débil. Claro. Pues en general la vida y los sueños son bastante psicodélicos también, ¿no? Sí, exactamente. Pues ya ahora sí de última preguntita, ¿qué le recomendarías si pudieras decirte a ti mismo, hablarte a ti mismo cuando estabas empezando en toda esta búsqueda de respuestas y todo esto? Supongo que hay mucha gente que nos está escuchando que estará en este momento oscuro, por así decirlo. ¿Qué te gustaría decirte a ti mismo para ayudarte, para guiarte? Yo creo que, pues para empezar, yo me daría un abrazo y le daría un abrazo a cualquier persona que estuviera así. O sea, creo que mucho de lo que necesitas en momentos así es compañía, no sentirte solo. Eh, Hay mucha gente que inicia este camino, a mí me pasó, y pues piensas que estás solo, que realmente esto no lo ha vivido nadie más. A momentos sientes que te estás volviendo loco y te sientes solo en muchos momentos. Entonces yo creo que lo primero sería un abrazo que me hiciera sentir amor, calidez, que no estoy solo. Y también me diría a mí mismo que es un proceso que conlleva etapas y estar en una etapa no implica que todo el proceso va a ser así. Es un proceso evolutivo, tal vez lo llamaría, un proceso de expansión de conciencia. Y crecer y expandirse a momentos va a doler o se va a sentir feo, duro, pero no puedes pensar que todo el proceso es así, simplemente es una etapa. Y también me diría que disfrute cómo es justo mi vida en ese momento, las personas que están, el ambiente físico que hay, las cosas, la cotidianidad, porque va a llegar un momento donde todo eso se va a esfumar y nada va a ser igual. Entonces cada momento, aunque suene cliché o trillado, realmente cada momento es irrepetible. O sea, ningún momento es igual al otro, y cuando cambian las cosas a veces extrañas algunas o te da nostalgia, pero cuando vives intensamente pues es más difícil de extrañar porque dices, bueno, a lo mejor ya no estoy con esa persona o en ese lugar, pero cuando estuve ahí lo viví intensamente. Y, y lo que tú eres pues va contigo a todas partes. O sea, ni una cosa, ni una propiedad, ni un coche, ni tu forma de vestir. Es más, ni siquiera tu apariencia física te define. Lo que uno es está contigo todo el tiempo, y te acompaña desde que naces hasta que mueres. Tal vez lo que llamamos tu espíritu.
Yo creo que eso es lo que me diría, o algo parecido a eso. De acuerdo. Pues, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, ¿cuándo sale tu disco? Todo esto aprovecha para promocionarte, pues. Pues en Instagram y en TikTok me encuentran como Río Vasudeva. Río así como suena y Vasudeva también como suena. Sus dos letras son V. Vasudeva con V, las dos. La primera y la última. Entonces, pues está relativamente fácil de escribir. Así me encuentran en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, en todas partes. Estoy así. O sea, si ustedes lo escriben, les salgo, desaparezco. Y pues ya en TikTok están mis videos y en Spotify y YouTube mi música, y el disco yo creo que saldrá como en 2 meses ya completo. Hasta ahorita he sacado una canción que se llama Con Calma. Fue el primer sencillo, y el segundo, que es una cumbia rica, ya va a salir en unas 2 semanas. Entonces, pues sí, eso. De acuerdo, pues para los que están en Spotify, ahorita terminando esto, pásense a escuchar a Río Vasudeva, a ver si ya salió la cumbia rica, y si todavía no, pues ahí mándenle un mensajillo. Deja paro la grabación.